¿De qué ciudad nos estás viendo? La voz grave y un tanto burlona resonó desde las pantallas. En blanco y negro, el rostro de un hombre corpulento, con barba espesa y ojos penetrantes, se recortaba contra un telón de montañas imponentes. Su mirada fija, desafiante, se posaba directamente sobre la cámara. Serio, ¿me preguntas de qué ciudad nos estamos viendo? Yo te digo, desde la cima de la realidad, desde donde las nubes se rozan con los sueños y el viento te susurra secretos que los demás prefieren callar. El hombre se inclinó hacia la cámara, su gesto revelando una sonrisa cruel. Aquí, en esta tierra de picos y valles, de cielos infinitos y silencios profundos, vives una historia diferente. Una historia donde el hombre se enfrenta a la naturaleza con la misma tenacidad con la que se enfrenta a sus propios demonios. Un leve temblor recorrió la cámara, como si el viento invernal intentara silenciar su mensaje. ¿Y qué demonio le ha acompañado a este hombre, a este solitario guardián de la montaña? Continuó la voz. ¿Ese demonio que lo ha llevado a la amargura, a la soledad? ¿Ese demonio que lo ha condenado a buscar la compañía en sitios tan inusuales? Una pausa dramática. Pues te lo digo, ese demonio se llama soledad. Las imágenes cambiaron, mostrando una cabaña rudimentaria, ahumada y acogedora, metida entre los árboles. La cámara se deslizó por paredes con marcas de hachazos, por una mesa de madera con una silla rota y por un rincón con una chimenea humeante. En el centro de la habitación, una única lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes. Su nombre es Mateo, y desde hace años vive en este rincón remoto de la montaña, aislado del mundo y de sus propias emociones. La voz volvió a sonarle grave. Mateo no era un hombre malo, solo un hombre marcado por el pasado, por un dolor que lo había empujado a buscar refugio en la soledad. Pero Mateo tenía un secreto, un deseo que lo consumía como una llama inextinguible. Un silencio sepulcral, un deseo que lo llevaba a buscar el amor en lugares improbables, en un lugar tan frío y distante como la propia montaña. La cámara se acercó a un viejo libro de cuero, abierto sobre la mesa. En sus páginas, pequeñas fotos, amarillentas y desgastadas, mostraban a mujeres de diferentes edades y apariencias. Todas ellas sonreían tímidamente, con una mezcla de esperanza y temor. Mateo buscaba una novia, pero no en las ciudades, no en las fiestas, ni en los bares. La voz se volvió sarcástica. Mateo buscaba una novia en un catálogo. Las imágenes se desvanecieron, dejando solo la silueta de Mateo frente a la chimenea, su rostro oculto en la penumbra. Una novia por catálogo, para llenar el vacío en su corazón, para traer un poco de vida a su solitario hogar. Una novia que, por un precio, estaría dispuesta a compartir su vida con él, a soportar su silencio, a convivir con su dolor. Pero Mateo no contaba con algo crucial. No contaba con la tenacidad de la vida, con la rebeldía de las almas que se niegan a ser catalogadas, con la fuerza que reside en las mujeres que desafían las normas. La voz se hizo más grave, más amenazante, porque Mateo encontró una novia que no se iría. No se iría después de una semana, ni después de un mes, ni después de un año. No se iría nunca. Su nombre era Elena. No estaba en el catálogo, nunca había estado en un catálogo. Él la había encontrado en una panadería, en una mañana fría y gris, mientras esperaba su turno para comprar un bollo de canela. Elena era una mujer robusta, de sonrisa cálida y ojos que parecían reflejar la sabiduría de un milenario árbol. Tenía un aura de paz que se derramaba sobre la pequeña tienda, un bálsamo en el aire denso de la ciudad. Mateo, acostumbrado a la fría belleza de las mujeres de su catálogo, se sintió atraído por algo inexplicablemente diferente en Elena. Su primer encuentro fue incómodo. Mateo, nervioso, se esforzaba por conversar, por mostrar interés en la vida de Elena. Ella, con una paciencia infinita, respondía a sus preguntas con la sencillez de alguien que ha aprendido a amar la quietud. Los catálogos te enseñan a ver la superficie, le dijo Elena en una ocasión, mientras Mateo se lamentaba de la falta de respuestas de su última novia. Pero la vida, la verdadera vida, está en lo profundo, en el sabor de un buen pan recién horneado, en el aroma de la lluvia sobre tierra mojada, en el calor de una sonrisa genuina. Mateo no entendía, no podía comprender la belleza de lo que ella describía. Vivía en un mundo donde la perfección era lo único que importaba, donde las curvas y las imperfecciones eran defectos que debían ser ocultados. Elena, con su cuerpo robusto, con sus arrugas que le otorgaban la sabiduría de la experiencia, era una antítesis de todo lo que él había aprendido a valorar. A pesar de todo, Mateo se sentía atraído por ella.
No se sentía atraído por su belleza física, no se sentía atraído por su inteligencia o por su riqueza emocional. Se sentía atraído por algo que no podía definir, por una fuerza invisible que lo arrastraba hacia ella como un imán. En una de sus visitas a la panadería, Mateo le propuso a Elena salir. Ella aceptó, con una sonrisa que le iluminó el rostro. En los siguientes días, Mateo se encontró haciendo cosas que nunca había hecho. Caminaba por el parque sin pensar en la imagen que proyecta, conversaba con personas sin buscar su aprobación. Elena lo llevaba a descubrir la belleza en las cosas pequeñas, en la simple alegría de vivir. Las primeras semanas fueron difíciles. Mateo no podía dejar de comparar a Elena con las mujeres de su catálogo. Se sentía frustrado por su falta de interés en las poses y las apariencias. Se sentía incómodo con su sinceridad, con su capacidad para ver a través de sus máscaras. Pero Elena, paciente y sabia, le enseñó a valorar la autenticidad, a apreciar la belleza de lo real. Mateo se enamoró de Elena. Se enamoró de su corazón, de su sabiduría, de su capacidad para amar a pesar de todo. Se enamoró de la mujer que se negaba a ser catalogada, de la mujer que desafiaba las normas y que llenaba su vida de un significado que nunca antes había experimentado. El aroma a pino y a tierra mojada se impregnaba en la cabaña de madera mientras Tomás ajustaba la última cuerda de su red de pesca artesanal. Era un hombre fornido, de piel bronceada por el sol y ojos azules penetrantes que reflejaban la inmensidad del valle que lo envolvía. Su vida era sencilla, marcada por el ritmo implacable de la montaña, el alba, el sol implacable, la tarde que se tiñía de naranjas y violetas, y la noche estrellada que le servía de manto. Tomás vivía en armonía con la naturaleza, una soledad que disfrutaba, o al menos eso creía hasta que llegó la idea de una novia por catálogo. Lo había visto en un anuncio en el periódico local, una extraña mezcla de modernidad y tradición en un mundo tan remoto. Novias a domicilio. Prometía la frase con letras llamativas. Tomás se había reído al principio. ¿Qué novia querría venir a vivir a un lugar tan aislado? Pero el cansancio de la soltería, la falta de alguien con quien compartir un buen vino junto al fuego y la nostalgia por una compañía que le hiciera compañía durante las tardes frías, le hicieron dar un paso al frente. La primera novia llegó justo después de la cosecha de manzanas. Era una mujer alta y delgada, con el cabello castaño recogido en una trenza. Su nombre era Sofía y venía de la ciudad, un lugar que Tomás apenas podía imaginar. Sofía no duró ni 3 días. Se quejaba del frío, de la falta de señal para su teléfono y de la ausencia. De comodidades que Tomás consideraba superfluas. La segunda fue Elena, una mujer amable y de ojos grises que parecía encantada al principio. Pero la dureza del trabajo en la montaña, la falta de acceso a Internet y la ausencia de vida social, terminaron por desanimarla. Elena desapareció después de una semana, dejando solo un mensaje escrito en un post-it. Gracias por la experiencia, pero no es para mí. Tomás estaba empezando a perder la esperanza. ¿Era realmente imposible encontrar una mujer que se adaptara a su vida? Era como si la montaña fuera un imán que repele a cualquier posibilidad de felicidad romántica. La tercera novia, Ana, llegó con una sonrisa radiante y una maleta llena de ropa elegante. Pero Ana no podía soportar el olor a madera, el ruido de los animales o la falta de aire acondicionado. Después de 2 días, regresó a la ciudad con la promesa de enviarle un correo electrónico. Y así llegó la cuarta novia, Raquel. Raquel era una mujer robusta, con una figura curvilínea que desafiaba la idealizada imagen de belleza que Tomás había visto en los catálogos. Sus ojos eran oscuros y profundos, sus labios carnosos y su sonrisa contagiosa. Raquel no vino con expectativas. Llevaba un abrigo grueso, botas de montaña y una mochila llena de libros. Tomás la recibió con la misma cordialidad que a las demás, pero su interior se llenó de una extraña mezcla de esperanza y desconfianza. Raquel no se quejó del frío, del trabajo o de la falta de comodidades. Lo que más le sorprendió fue su actitud hacia la naturaleza. No la miraba con desdén, sino con una profunda admiración. Raquel aprendió a pescar con Tomás, a preparar la leña para el fuego y a cuidar a las ovejas. Cuando la cuarta semana llegó, Tomás se preparó para la inevitable despedida. Pero Raquel no dio señales de irse. A la hora de la cena, miró a Tomás con una sonrisa y dijo, «No me voy. Me gusta aquí, me gusta contigo y no pienso irme». Tomás se quedó atónito. Nunca había visto una mirada tan decidida en el rostro de una mujer. Su corazón, que creyó que se había endurecido con el tiempo, se llenó de una extraña sensación, una mezcla de sorpresa y una extraña esperanza. Tomás no sabía qué decir. Su mente, acostumbrada a la lógica fría de las montañas y la rutina de la vida, se negaba a procesar la situación. «¿Qué quieres decir?»,
¿Te gusta aquí? ¿Conmigo? Preguntó con voz temblorosa. Raquel asintió con convicción. Sí, Tomás. Nunca había sentido esto por nadie. Eres diferente a todos los hombres que he conocido. Eres sencillo, honesto, trabajador y tienes un corazón de oro, aunque no lo creas. Tomás se quedó mudo. Nunca se había sentido así, apreciado, valorado por alguien más allá de su condición física. Sus anteriores novias solo habían visto su apariencia, su fuerza, su capacidad para sobrevivir en la montaña. Raquel era diferente. La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Tomás. Las tareas diarias, antes rutinarias, ahora se hacían con una nueva energía, un ánimo que no podía explicar. Raquel, con su energía contagiosa, se integró en la vida del pueblo. Aprendió a cuidar las ovejas, aunque sus pasos eran un poco torpes entre las peñas, y su voz, habitualmente suave, se transformaba en un canto alegre al alzar las manos hacia el cielo. Tomás la veía trabajar, la veía reír con las abuelas del pueblo, la veía compartir historias con los niños. La gente del pueblo, al principio escéptica, se sorprendió por la transformación de Tomás. El hombre taciturno, solitario, ahora sonreía con frecuencia. Sus ojos brillaban con una luz que no se veía desde hacía años. Raquel, con su simpatía, logró romper la barrera de la desconfianza que había rodeado a Tomás. En las noches, alrededor de la chimenea, Tomás escuchaba historias de Raquel, historias de un mundo que él nunca había conocido, un mundo de ciudades bulliciosas, de luces brillantes y de gente que hablaba con prisa. Raquel, a su vez, escuchaba las historias de Tomás, historias de la montaña, de la nieve, del viento y de la paz que se encontraba en la soledad. Las semanas se convirtieron en meses. La vida en la montaña se volvió más alegre, más llena de armonía. Tomás y Raquel se habían convertido en una pareja inseparable. Tomás aprendió a valorar la compañía de Raquel, su optimismo, su capacidad de encontrar belleza en lo simple. Raquel, a su vez, aprendió a apreciar la tranquilidad de la montaña, la honestidad del trabajo, la sabiduría de la naturaleza. Un día, mientras caminaban entre los pastos verdes, Tomás tomó la mano de Raquel y le dijo: «No sabía que era posible encontrar la felicidad aquí, en la montaña. Tú me has enseñado que la felicidad no está en el lugar, sino en la persona que está a tu lado». Raquel sonrió, con lágrimas en los ojos. «Tú también me has enseñado, Tomás, que la felicidad no es algo que uno busca, sino algo que se construye día a día, con amor, con trabajo y con paciencia». Tomás, mirando a Raquel, la mujer que había conquistado su corazón y que había llenado su vida de color, se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier novio por catálogo. Había encontrado el amor, auténtico y verdadero, en el lugar más inesperado. En la cima de la montaña, con una mujer que, a pesar de su pasado, había encontrado la fuerza para seguir adelante y construir una vida llena de felicidad. El sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo con pinceladas de naranja y violeta. Tomás y Raquel se sentaron a la orilla del lago, contemplando la puesta de sol, un espectáculo que se repetía cada día en su pequeño paraíso. Tomás, con una sonrisa en la cara, le acarició la mano a Raquel, la cual, en cambio, miraba con tristeza el reflejo del sol en el agua. «Raquel, ¿qué pasa?», preguntó Tomás, preocupado por la decepción que le leía en sus ojos. «No te veo bien». Raquel suspiró. «Tomás, no es nada fácil dejar atrás mi vida anterior. Mis amigos, mi familia, mi trabajo, todo lo que conocía. Y aunque me siento feliz aquí contigo, a veces me invade una profunda tristeza por lo que he perdido». Tomás la abrazó con fuerza. «Lo entiendo, Raquel. Cambiar de vida no es fácil, pero no te olvides de lo que hemos construido juntos. Aquí, en la cima de esta montaña, hemos encontrado algo extraordinario. Un amor verdadero, una paz interior que nunca antes habíamos sentido». Raquel se quedó pensativa, mirando el reflejo de su rostro en el agua. «Sé que lo que dices es verdad, Tomás, pero a veces me pregunto si me equivoqué al dejarlo todo atrás. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera luchado más por mi felicidad, quizás estaría mejor ahora mismo». Tomás la miró a los ojos, con una ternura que solo podía sentir por ella. «Raquel, tú eres fuerte. Lo demostraste al tomar la decisión más difícil de tu vida, abandonar todo lo que conocías para buscar tu felicidad. No te culpes por tus decisiones, porque ellas te han llevado hasta aquí, hasta mí. Y no te arrepientas, porque juntos vamos a construir una vida llena de amor, de aventura, de felicidad». Raquel sonrió, conmovida por las palabras de Tomás. «Gracias, Tomás.
Me hace sentir segura, amada y comprendida. En ese momento, un grupo de guachos descendió por la montaña, llevando consigo un rebaño de ovejas. Tomás se levantó y saludó a los pastores, quienes le devolvieron el saludo con una sonrisa. «Buenas tardes, Tomás», dijo el jefe de los guachos. «He oído que tienes una nueva compañera. ¿Es cierto?» «Sí, es Raquel», respondió Tomás orgulloso, presentándole a su novia. Los pastores, hombres fuertes y curtidos por el sol, la miraron con curiosidad. Tomás se dio cuenta de que Raquel se sentía incómoda bajo las miradas de los hombres, que la observaban con una mezcla de asombro y recelo. Tomás tomó la mano de Raquel y la guió hacia una pequeña cueva que había construido en la ladera de la montaña. Era un lugar acogedor, con paredes de piedra y un techo de ramas de árboles. «Aquí te puedo presentar a mi familia», dijo Tomás, sonriendo. Raquel, aún un poco tímida, entró en la cueva. Allí, en el interior, una mujer mayor, con un rostro marcado por el tiempo y los años de vivir en la montaña, la recibió con un cálido abrazo. «Bienvenida, Raquel», dijo la mujer con una sonrisa. «Hemos estado esperando tu llegada. Ahora eres parte de nuestra familia». Raquel, aún sintiendo la calidez del abrazo de la mujer mayor, se giró para observar el interior de la cueva. Era sorprendente cómo Tomás había logrado transformar ese espacio rocoso en un hogar. Una fogata crepitaba en el centro, iluminando las paredes con un fuego naranja que se reflejaba en los ojos de la mujer. Alrededor de la fogata se acomodaban varios hombres y mujeres, todos con la misma mirada serena y profunda que la de la matriarca. Tomás se colocó a su lado y le susurró: «Mi madre, Pilar. Y aquí están mis hermanos y hermanas y sus familias. Todos venimos a vivir a esta cueva desde hace generaciones. Somos una comunidad que se sustenta en la montaña, en la tierra y en la unión». Raquel observó con fascinación a la familia de Tomás, a sus hijos pequeños jugando con cuerdas y piedras, a las mujeres tejiendo alfombras de lana, a los hombres preparándose para salir a la caza. Sentía una mezcla de curiosidad y asombro por este mundo tan diferente al suyo. Durante el resto de la tarde, Raquel se integró a la vida de la familia. Comió un festín de platos elaborados con carne de caza, raíces y frutas silvestres. Aprendió a identificar las plantas medicinales que crecían en la ladera de la montaña y escuchó las historias de sus ancestros, transmitidas de generación en generación. Esa noche, Raquel se acurrucó junto a la fogata, envuelta en una manta gruesa tejida por Pilar. La mujer mayor la observaba con una sonrisa sabia y le dijo: «Raquel, veo que eres una mujer fuerte y decidida. No te rindas ante las dificultades que la vida te presente». Raquel sintió un nudo en la garganta. No podía negar que estaba un poco asustada. No sabía si estaba preparada para vivir en este mundo tan austero, tan alejado de la civilización. Pero al mirar a la cara serena de Pilar, sintió una extraña sensación de paz. Al día siguiente, Raquel se despertó con el canto de los pájaros y el aroma de la leña quemada. Tomás la esperaba con un desayuno de pan recién horneado y miel. «Vamos a explorar la montaña», le dijo. «Quiero enseñarte algunos lugares especiales». Raquel pasó el día junto a Tomás, recorriendo senderos sinuosos entre árboles centenarios, contemplando cascadas cristalinas y admirando vistas panorámicas de los picos nevados. Tomás le enseñó a identificar las diferentes especies de plantas y animales que habitaban la montaña, a navegar por los arroyos y a construir un refugio improvisado. Cuando la noche llegó, Raquel se sintió profundamente agradecida por la experiencia. Había descubierto un mundo nuevo, lleno de belleza y aventura, y había encontrado en Tomás un compañero excepcional. Pero su felicidad fue efímera. Al día siguiente, Tomás le anunció que una nueva novia por catálogo había llegado a la cueva. ¿Otra?, preguntó Raquel con una mezcla de incredulidad y tristeza. Tomás asintió. «Es una joven llamada Sofía. Es muy hermosa y elegante. Estoy seguro de que nos vamos a llevar muy bien». Raquel sintió un nudo en la garganta. Sofía era la quinta novia por catálogo que Tomás había tenido en las últimas semanas. Todas habían llegado con ilusión y expectativa, pero ninguna había podido soportar la vida en la montaña por más de unos días. Raquel se retiró a la cueva, con el corazón apesadumbrado. No podía permitir que Tomás la dejara, no después de haber descubierto un mundo nuevo junto a él, no después de haber encontrado en él una conexión tan profunda. Esa noche, mientras Tomás se preparaba para recibir a Sofía, Raquel tomó una decisión. Tomás no entendía. Raquel, la única novia que había logrado escalar la montaña hasta su cabaña, la única que había probado el agua del manantial,
y había disfrutado de su cocina de leña, la única que había mirado las estrellas con él sin quejarse del frío, se había marchado sin decir una palabra. No había dejado una nota, ni un mensaje, ni siquiera un rastro de su presencia. Solo había una manta arrugada en la esquina, como si le hubiera dado un abrazo a la soledad antes de irse. Tomás la encontró durante su desayuno, una mezcla de frustración y confusión en su pecho. La puerta de la cueva estaba abierta, invitándole a un silencio sepulcral. Sofía llegó esa tarde, una joven de belleza radiante, con una sonrisa que prometía felicidad y una maleta llena de ropa de ciudad. Tomás le ofreció un té caliente y una rebanada de pan recién horneado, pero Sofía miró el entorno con desdén. El fuego crepitaba en la chimenea, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de piedra, pero Sofía solo veía la humedad, la falta de confort y lo lejos que estaba de su vida habitual. ¿No hay internet?, preguntó Sofía, mirando a su alrededor con desconfianza. ¿Internet? Aquí no hay nada más que la naturaleza, Sofía, respondió Tomás, un poco molesto. Pero hay estrellas, hay silencio, hay aire limpio. ¿Y mosquitos?, interrumpió Sofía, y frío, y no hay nada que hacer. Tomás sintió una punzada de dolor en su pecho. No entendía. ¿Cómo podía alguien abandonar la belleza de la montaña, la paz que se respiraba en cada rincón, la posibilidad de una vida simple y auténtica? Sofía representaba todo lo que él había dejado atrás, la vida frenética, la búsqueda constante de placeres efímeros, la conexión superficial a través de pantallas. Sofía no duró ni 2 días. Se quejaba del ruido de los animales, del olor del fuego, de la falta de comodidades. Tomás la llevó a un sendero que conducía a un lago cristalino, le enseñó a distinguir las diferentes especies de aves, le preparó una cena a la luz de las velas, pero Sofía solo se sentía más incómoda. «No puedo más», dijo Sofía una mañana, con un tono de resignación. «Necesito volver a la ciudad, necesito mi vida». Tomás la acompañó hasta el autobús, observando cómo se alejaba de la montaña, dejando atrás un rastro de humo y decepción. Se quedó solo en la parada, con el viento frío acariciando su rostro, el silencio de la montaña envolviéndole como una manta. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Tomás se sintió más solo que nunca. Había perdido la cuenta de cuántas veces había escuchado la misma frase. «No puedo vivir aquí, necesito volver». Parecía que nadie podía soportar la vida en la montaña, la vida simple y auténtica que él había encontrado. De repente, un ruido en la puerta lo hizo saltar de su asiento. Era una sombra, una figura que se movía en la oscuridad. Tomás se acercó con cautela, con la mano en el hacha que colgaba de la pared. «¿Raquel?», preguntó con voz temblorosa. La figura se detuvo, se giró lentamente y Tomás vio su rostro iluminado por la luz de la luna. «Raquel». Raquel no era la mujer que Tomás esperaba ver. Sus ojos, normalmente llenos de optimismo y alegría, estaban húmedos y hundidos. Su sonrisa, siempre tan contagiosa, parecía un recuerdo lejano. Se vestía con ropa sencilla, pantalones de pana y una sudadera de algodón, pero en ese momento parecía hecha de un material más pesado, más denso. Sus hombros estaban encorvados, su mirada perdida en el suelo. Tomás la observó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No era la Raquel que había conocido en la ciudad. No era la mujer que había elegido con tanto entusiasmo para ser su compañera. La Raquel de la ciudad, la Raquel del catálogo, era una mujer radiante, llena de energía, que se reía a carcajadas y disfrutaba de las comodidades de la vida moderna. Esta Raquel, la de la montaña, parecía cargada de un peso invisible, una tristeza que se extendía como una sombra. «¿Qué haces aquí?», preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Raquel levantó la mirada. Sus ojos rojos y cansados se encontraron con los de Tomás. «No podía seguir aguantándolo», dijo con voz débil. «No podía más». Tomás la invitó a entrar, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desconcierto. La había extrañado, claro, pero la Raquel que veía ahora no era la misma que se había ido. No era la mujer que había imaginado para compartir su vida en la montaña. «¿Qué pasó?», preguntó Tomás, intentando comprender la transformación de Raquel. «No era capaz de vivir así», respondió Raquel, sentándose en una silla con el cuerpo encorvado. «No me adaptaba, Tomás. Me sentía atrapada. No tengo la fuerza que tú tienes, la energía para seguir tu ritmo. Las tareas del hogar, el cuidado del ganado, la cocina, todo es demasiado duro para mí». Tomás se quedó en silencio, observando a Raquel. La veía tan frágil, tan vulnerable.
No era la mujer fuerte e independiente que había visto en el catálogo. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó Tomás, su voz aún tenue. ¿Volver a la ciudad? Raquel negó con la cabeza. No sé qué hacer. No quiero volver a vivir así, pero tampoco creo poder adaptarme a esta vida. Tomás se puso de pie, caminando por la cabaña hasta la ventana. Miró hacia el valle, hacia las montañas que se alzaban imponentes en el horizonte. Se sentía perdido, confundido. No podía aceptar que Raquel se fuera, pero tampoco podía forzarla a quedarse. Él había buscado una mujer fuerte, una mujer que pudiera compartir su vida en la montaña. Pero Raquel no era esa mujer. Era una mujer frágil, una mujer que necesitaba la comodidad y la seguridad de la ciudad. Tomás se giró hacia Raquel, sus ojos llenos de tristeza. Raquel, dijo con voz pausada, te entiendo, pero no puedo darte lo que necesitas aquí. Esta vida no es para ti. Raquel levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Tomás. Sé que no soy la mujer que esperabas, dijo con voz débil, pero no quiero dejarte. Tomás sintió un nudo en la garganta. Él sabía que Raquel no encajaba en su mundo, pero su corazón se dolía al verla tan vulnerable. La había visto llegar en su coche, con su maleta llena de telas suaves y perfumes para combatir el olor a madera y tierra. La había visto contemplar el paisaje con asombro, con una mezcla de fascinación y miedo. Raquel, dijo Tomás con suavidad, no quiero que te sientas obligada a quedarte. No quiero que te sacrifiques por mí. Esta vida es dura, no es para todos. Es un trabajo constante, una lucha contra la naturaleza, y necesitas energía, fuerza, no fragilidad. Raquel se levantó y se acercó a Tomás. Su mano temblorosa se posó en su brazo. Sus ojos, llenos de lágrimas, le clavaron la mirada. Si me vas a pedir que me vaya, Tomás, por favor, no lo digas de esa manera. No quiero que pienses que no soy valiente, que no puedo soportar esta vida. Tomás la tomó por los hombros, su mirada se suavizó. No, Raquel, no creo eso. Sé que eres valiente, pero esta no es tu batalla. No deberías tener que luchar contra la montaña, contra el frío, contra la soledad. Raquel se apartó de Tomás, su mirada se posó en el horizonte, donde se perdía la línea entre cielo y tierra. Respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta que se formaba en su interior. ¿Y qué te pasa a ti, Tomás?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué no te vas tú? ¿No te sientes cansado de esta vida? Tomás la miró con tristeza. Esta es mi vida, Raquel. Es la única vida que conozco. La montaña es mi hogar, mi refugio. No puedo vivir en la ciudad, no puedo soportar la artificialidad, la falta de aire limpio. Raquel se giró hacia él, sus ojos llenos de dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres que haga? Tomás la miró a los ojos. Su voz era un susurro. Quiero que seas feliz, Raquel. Y si la felicidad no está aquí, no debes forzarla. No debes sacrificarte. Raquel se quedó en silencio. Su mente se llenaba de imágenes de la ciudad, de sus amigos, de su vida anterior. Una vida que parecía tan lejana ahora, tan inalcanzable. ¿Y qué pasa con nosotros, Tomás?, preguntó con voz casi inaudible. ¿Qué pasa con el amor que sentimos? Tomás suspiró. Su mirada se nubló. El amor no es suficiente, Raquel. El amor no puede vencer las diferencias, las necesidades, las circunstancias. Raquel se acercó a Tomás. Su mano se posó en su mejilla. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su mirada era firme, decidida. Entonces, aprenda a amar la montaña, Tomás, dijo con voz temblorosa pero con convicción. Aprenda a amarme a mí, a pesar de que no soy la mujer que esperabas. Tomás la miró con sorpresa. Nunca nadie le había dicho algo así, nunca nadie había desafiado sus ideas con tanta fuerza. Estaba acostumbrado a que las mujeres se adaptaran, que aceptaran su estilo de vida o simplemente que se fueran. Raquel era diferente. Era como una roca, firme y resistente, anclada a la tierra como si la montaña misma la hubiera esculpido. No es que no quiera amarte, dijo Tomás, su voz áspera por la emoción. No es eso. Es que la vida aquí es dura, Raquel. Implacable. No hay espacio para los caprichos, para las tentaciones. Raquel sonrió tristemente. No soy una tentación, Tomás. Soy una mujer como cualquier otra, con sueños, con deseos. Solo quiero compartir mi vida contigo, construir un hogar contigo, aunque sea en este lugar tan remoto. Tomás se levantó,
Caminó hasta la ventana y miró hacia la inmensidad del paisaje. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados. La montaña se alzaba imponente, una colosal muralla de piedra que separaba el mundo de la civilización del suyo. No puedes vivir aquí, Raquel. No puedes vivir sin comodidades, sin la vida que conoces, sin tus amigos y tu familia. Raquel lo siguió con la mirada. Su piel morena se tensó. Sus ojos negros brillaban con una intensidad que Tomás nunca había visto antes. «Puedo vivir aquí, Tomás», dijo con voz firme. «Puedo adaptarme a tu mundo, a tu ritmo. Pero no me puedes obligar a abandonar mi sueño, a renunciar a la vida que quiero contigo». Tomás giró sobre sus talones, la mirada perdida en el fuego que crepitaba en la chimenea. Una mezcla de admiración y miedo lo inundaba. Nunca había conocido a una mujer tan fuerte, tan determinada. «Lo único que quiero, Tomás», continuó Raquel, acercándose a él, «es que me ames como soy, con mis defectos y mis virtudes, con mi cuerpo y mi alma. No quiero que me cambies, no quiero que me domines. Quiero que me aceptes». Tomás se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras, sintiendo el peso de su mirada. Raquel no estaba pidiendo un sacrificio, no estaba pidiendo que la modificara, sino que la aceptara tal como era. Y por primera vez, Tomás se dio cuenta de que no había estado viendo a Raquel con los ojos del amor, sino con los ojos de una expectativa, de un ideal que ella no podía cumplir. «¿Y qué de tus sueños, Tomás?», preguntó Raquel, su voz suave como la brisa del valle. «¿Qué de tu vida en la montaña? ¿No quieres compartirla conmigo?». Tomás se quedó mirando el fuego. Las llamas danzaban en su mirada. Las palabras de Raquel resonaban en su pecho, despertando un sentimiento que él creía perdido. El deseo de compartir, de construir, de amar. De amar a Raquel, con sus curvas, con su fuerza, con su alma. «¿Qué tal si te enseño a escalar?», respondió Tomás, su voz apenas un susurro. «Te enseñaré los secretos de la montaña, te mostraré su belleza, su peligro, su poder». Raquel sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro. «Aceptaré el desafío, Tomás, y yo te enseñaré a amar la vida, a amar la alegría, a amar la comodidad de un hogar». Tomás se sorprendió al ver esa determinación en los ojos de Raquel. Nunca antes ninguna de las novias había aceptado tan bien el desafío de la montaña, ni siquiera había mostrado interés. Siempre se había limitado a mirar con recelo la ropa de senderismo, a murmurar sobre la falta de wifi en la cabaña, a preferir la comodidad del televisor en el salón. Raquel, en cambio, parecía vibrar con la promesa de aventura. Las primeras semanas fueron intensas. Tomás la inscribió en clases de escalada, aunque en su interior seguía dudando de su capacidad. Raquel, sin embargo, era un prodigio. Apasionada, disciplinada, con una fuerza que sorprendía a todos, incluida ella misma. Tomás la veía escalar con una seguridad y una gracia que no había visto en años. Su corazón se llenaba de orgullo, de una satisfacción que no conocía. Raquel, a su vez, se deleitaba con cada ascenso. La belleza del entorno montañoso la deslumbraba. La sensación de libertad al escalar la llenaba de euforia, y la dificultad de cada muro la impulsaba a superar sus límites. Tomás la guiaba con paciencia y sabiduría, enseñándole las técnicas, los trucos, los peligros y las recompensas de la escalada. A pesar de la intensidad de la experiencia, Raquel no abandonaba su alegría de vivir. Traía consigo risas contagiosas, bailes improvisados en la cabaña, noches llenas de historias y canciones. Tomás, acostumbrado a la melancolía y el silencio, descubrió una nueva forma de ser feliz. Una noche, después de una larga jornada de escalada, Tomás y Raquel se encontraban frente al fuego, contemplando las estrellas. El silencio se llenaba con el crujir de la madera y el suave susurro del viento. «Tomás», dijo Raquel, con su voz cálida y serena, «nunca pensé que podía sentirme tan feliz, tan libre, tan...». Se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. «Tan completa». Tomás la miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Completa?», preguntó, la voz apenas un susurro. Raquel asintió. «Sí, completa. Antes sentía que estaba incompleta, que algo me faltaba. Ahora entiendo que lo que me faltaba era la aventura, la emoción, la conexión con la naturaleza, con la vida misma. Y contigo, Tomás, encontré todo eso». Tomás se quedó sin palabras. Nunca había sentido una conexión tan profunda con nadie. Raquel había roto las cadenas de su soledad, había reavivado su espíritu aventurero, había llenado su vida de color y alegría. «Raquel»,
dijo finalmente, con la voz llena de emoción. Tú eres la respuesta a mi soledad, la luz que ilumina mi camino, la fuerza que me impulsa a seguir adelante. Te amo. Raquel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Te amo también, Tomás, respondió, y se acercó a él, sus brazos rodeándole con fuerza. En ese momento, Tomás supo que había encontrado algo especial. Había encontrado a la mujer que lo completaba, a la mujer que lo hacía feliz, a la mujer que lo amaba tal y como era. Y la montaña, testigo silencioso de su amor, parecía vibrar con alegría. La vida transcurrió para Tomás y Raquel como un río tranquilo serpenteando entre verdes praderas. Sus días estaban llenos de risas, caminatas por los senderos de la montaña, tardes de silencio compartido mientras observaban el atardecer y noches de fogatas con historias susurradas bajo la luz de las estrellas. Tomás, quien antes se consideraba un solitario por conveniencia, ahora se sentía completo gracias a la compañía de Raquel. Ella había llegado a su vida como un torbellino de alegría, llenando su hogar de un calor que nunca antes había conocido. Sin embargo, la felicidad no siempre es un camino despejado. Los rumores sobre el nuevo amor de Tomás se extendieron por el pequeño pueblo como la pólvora. La mayoría de las personas lo veían con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Un hombre como Tomás, tan taciturno y solitario, nunca encontraría a alguien que lo quisiera, decían. Y Raquel, con su figura robusta y su voz sonora, era la prueba viviente de que Tomás había roto con su patrón. Algunas personas, especialmente las mujeres que habían aspirado a ser la novia del montañés, se burlaron de la relación. Es solo una cuestión de tiempo antes de que se canse de ella, murmuraron en las tiendas del pueblo. Una mujer como ella no puede soportar la soledad de la montaña por mucho tiempo. Las palabras hirientes, como flechas envenenadas, llegaron hasta los oídos de Raquel. Su autoestima, frágil desde que era joven, comenzó a tambalearse. Comenzó a dudar de si Tomás realmente la amaba por quien era, o si era solo una curiosidad pasajera. Una tarde, mientras Tomás estaba fuera trabajando en el campo, Raquel se encerró en su habitación, contemplando sus reflejos en el espejo. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora estaban llenos de lágrimas. Sus manos, que antes se movían con gracia mientras preparaba las comidas para Tomás, ahora se aferraban a la ropa con fuerza. «Quizás tienen razón», susurró entre sollozos. «Quizás no estoy hecha para este lugar, para él». Tomás regresó a casa con el corazón lleno de alegría por el día que había pasado. Pero al entrar en la casa, la atmósfera se sintió pesada. Raquel estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en el suelo. Sus hombros estaban encorvados y su rostro estaba pálido. «Raquel, ¿qué le pasa?», preguntó Tomás con preocupación. Raquel levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Creo que debería irme», dijo con voz temblorosa. Tomás se acercó a ella, poniendo una mano sobre su hombro. «No, Raquel, no debes irte», dijo con firmeza. «No quiero que te vayas». «Pero no soy la mujer que tú necesitas», respondió Raquel con la voz llena de dolor. «No soy lo suficientemente delgada, no soy lo suficientemente graciosa, no soy lo suficientemente». «Raquel, cállate», interrumpió Tomás con autoridad. «Tú eres perfecta tal como eres. Te amo por quien eres, por tu corazón, por tu fuerza, por tu bondad, y no voy a dejar que nadie te diga lo contrario». Raquel se levantó de la silla, acercándose a Tomás. Le miró fijamente a los ojos, buscando respuestas en ellos. «¿Realmente crees eso?», preguntó con voz temblorosa. Tomás asintió con la cabeza, mirándola con cariño. «Lo hago», respondió con convicción, «y nunca dejaré de hacerlo». Raquel, finalmente convencida de que el amor de Tomás era verdadero, se aferró a él con fuerza. Las lágrimas que habían estado retenidas durante horas finalmente brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Había encontrado un amor que la aceptaba tal y como era, un amor que no se basaba en apariencias, un amor que la hacía sentir completa. El silencio en la cabaña era más denso que la niebla que se aferraba a las ventanas. El fuego en la chimenea había dejado de chisporrotear, y solo los crujidos ocasionales de la madera eran el acompañamiento a la tensión que se respiraba en el aire. Diego, con el rostro curtido por el sol y los años en las montañas, se ajustó la gorra y observó con una mezcla de incredulidad y furia. Gloria, sentada frente a él. Ninguna de las novias por catálogo, ni siquiera la bailarina rusa con ojos verdes y sonrisa seducente, ni la abogada francesa con su pelo negro y piel blanca como la porcelana, habían resistido más de una semana en la cabaña. Diego era un hombre sencillo, de costumbres rústicas,
y las novias, acostumbradas a una vida urbana, acababan huyendo, incapaces de soportar el aislamiento, la falta de comodidades y la pasión salvaje que emanaba de él. Gloria, sin embargo, era diferente. Su cuerpo, redondo y curvilíneo, llenaba el sillón de cuero con una comodidad que sorprendía a Diego. Sus ojos, pequeños y brillantes, reflejaban una determinación que nunca había visto en las demás. La llamada telefónica de su abuela, la única persona que aún le recordaba su pasado, había sido la chispa que la había empujado a la decisión. Diego, querida, solo tienes una semana para encontrar una esposa o el negocio familiar se irá a la ruina, había dicho su abuela con voz firme. Tus padres estaban desesperados, y ahora es tu turno. No puedes quedarte solo para siempre. Diego había pensado en el negocio familiar, el pequeño hotel con encanto en la cima de la montaña, y había sentido un nudo en la garganta. Su padre y su madre habían luchado mucho para mantenerlo a flote, y la idea de verlo desaparecer le llenaba de angustia. Había aceptado la propuesta de su abuela, con la esperanza de que alguien llegara a comprenderlo, a aceptarlo como era, con sus pies en la tierra y su alma en las alturas. Pero nadie había logrado superar la primera semana. Hasta Gloria. Sus silencios no eran incómodos, sino tranquilizantes. Diego la encontró cocinando tortillas de patata sobre la fogata mientras contaba historias de su infancia en un pueblo pequeño del norte. La vio pasear por los senderos del bosque con una alegría que le recordaba a la de su madre cuando recolectaba flores silvestres. Lo vio sonreír cuando la conversación giraba en torno a la fauna local y sintió una cálida sensación en el pecho que no había experimentado en años. Gloria no se quejaba de la falta de comodidades ni de las largas horas de silencio. Se adaptaba a su ritmo, aprendía a manejar el fuego, a ordeñar la vaca y a tejer mantas con lana de oveja. Diego, por su parte, se encontraba sorprendido por la fortaleza de Gloria, por su capacidad de amar la vida de una manera tan simple y auténtica. Pero la llamada telefónica de su abuela había despertado una tormenta dentro de Diego. La presión, la necesidad de cumplir con la promesa hecha a sus padres, le hacía sentir un peso que no podía soportar. «No puedo quedarme», le dijo a Gloria con voz temblorosa. «El negocio, mi abuela, todo depende de que encuentre una esposa». Gloria lo miró con esos ojos pequeños y brillantes, llenos de una tristeza que le aplastó el corazón. «Entiendo», dijo con calma, «pero quiero que sepas que no eres tu el problema, Diego. Es la vida que te han impuesto, la que no te deja ser feliz». Diego se levantó sin decir una palabra, sintiendo la culpa corroerlo por dentro. Caminó hacia la ventana, observando el paisaje montañoso que se extendía ante él, un paisaje que había amado siempre, pero que ahora le parecía una prisión. «No quiero ir», murmuró en voz baja, «pero no tengo otra opción». Gloria se levantó, su cuerpo redondo llenando el espacio con una presencia que Diego nunca había sentido antes. Se acercó a él, colocó una mano sobre su brazo y le dijo con voz firme, «Te acompañaré». Diego giró sus ojos hacia ella, buscando una explicación, un porqué, una razón lógica para su decisión. Gloria sonrió, una sonrisa llena de determinación y esperanza. «No te preocupes por el negocio, Diego», dijo. «No te preocupes por nadie más que por ti. Te amaré como eres, con tus pies en la tierra y tu alma en las alturas. Y juntos encontraremos nuestra propia felicidad». Diego sintió un nudo en la garganta, una mezcla de sorpresa, ternura y esperanza que le inundó el corazón. La tormenta dentro de él había comenzado a amainar, y un rayo de sol, tímido pero firme, se asomaba a través de las nubes. Aquella noche, Diego no durmió. La promesa de Ana resonaba en su cabeza, un eco cálido que le reconfortaba y le llenaba de una inquietud sin nombre. Se había dejado llevar por la corriente de la vida, por la presión de su familia y la búsqueda de una estabilidad que no encontraba en las mujeres que le rodeaban. Cada novia por catálogo había sido un intento fallido de encajar en un molde preestablecido, una fórmula para la felicidad que le resultaba cada vez más insoportable. Pero Ana era diferente. Su mirada, llena de una sabiduría que rebasaba sus años, le había transmitido una sensación de comprensión que nunca antes había experimentado. No le había juzgado, no le había exigido que fuera alguien que no era. Lo había aceptado tal como era, con sus imperfecciones, con sus miedos y con su anhelo de libertad. Se levantó del cama, sintiendo una extraña energía que le impulsaba a moverse. Se dirigió a la cocina, donde Ana estaba preparando un desayuno sencillo pero delicioso. El aroma a café recién hecho y pan tostado se mezclaba con el olor fresco de las flores silvestres que Ana había traído desde el bosque esa mañana. Diego se sentó frente a ella, sintiendo la mirada de Ana sobre sí,
una mirada cálida y sincera que le hizo sentir vulnerable y seguro al mismo tiempo. «Ana», comenzó Diego, su voz un poco temblorosa. «No sé cómo agradecerte. Tu llegada ha despertado algo en mí que creía perdido». Ana sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. «No hay nada que agradecer, Diego. Solo estoy aquí para compartir tu camino, para ayudarte a descubrir la felicidad que llevas dentro». Esa mañana, mientras tomaban el desayuno, Diego sintió una paz interior que no había experimentado nunca. Ana le contaba historias de su vida en la ciudad, de su trabajo como bibliotecaria y de su pasión por la lectura. Diego, a su vez, le hablaba de su infancia en el campo, de su amor por las montañas y de su frustración por no poder seguir el camino que siempre había soñado. Mientras Ana escuchaba con atención, Diego se dio cuenta de que no solo la estaba escuchando, sino que la estaba comprendiendo. Al mediodía, Ana le propuso un paseo hasta una cascada cercana. Diego aceptó con entusiasmo, deseando escapar de la rutina y disfrutar de la belleza natural que lo rodeaba. Caminaron por un sendero estrecho y empinado, rodeados por un bosque denso lleno de árboles centenarios. El aire era fresco y limpio, y el sonido del agua cayendo desde las alturas llenaba el ambiente de una melodía mágica. Al llegar a la cascada, Ana se sentó en una roca y comenzó a leer un poema de Pablo Neruda. Diego la observó con admiración, fascinado por la pasión con la que leía cada palabra. Al terminar el poema, Ana levantó la mirada hacia Diego y le dijo: «A veces, la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en las pequeñas cosas que nos rodean, en la belleza natural, en las palabras que nos inspiran y en las personas que nos aman». Diego asintió con la cabeza, sintiendo que las palabras de Ana resonaban en su corazón. En ese momento, comprendió que Ana no solo era una mujer que le había llegado a su vida por casualidad, sino que era la respuesta a una búsqueda que había estado llevando a cabo desde hacía mucho tiempo. Una búsqueda de la felicidad, de la autenticidad y del amor verdadero. La primera semana con Ana fue un torbellino de emociones para Diego. Se sentía como si hubiera conocido a una nueva versión de sí mismo, una versión más abierta, más receptiva y llena de una alegría que jamás había experimentado. Ana le enseñó a apreciar la belleza de los pequeños detalles, a encontrar paz en la naturaleza y a disfrutar del silencio compartido. Salían a caminar por las montañas, sus manos entrelazadas, mientras el sol caía sobre los picos y las nubes se deslizaban por el cielo. Diego le contaba a Ana historias de sus antiguas novias, de cómo cada una de ellas se había ido, buscando algo que no encontraba en el pueblo, algo que Diego no podía ofrecer. Ana lo escuchaba con atención, sin juzgarlo, solo con una mirada llena de comprensión. «No te culpo a ti, Diego», decía Ana con su voz melodiosa. Ellas buscaban algo que no estaban dispuestas a encontrar, algo que no podían construir con sus propias manos. Buscaban la comodidad, la seguridad, la fama, pero no la esencia del amor. Diego se sentía cada vez más atraído por la autenticidad de Ana. No buscaba la perfección, no esperaba un príncipe azul, solo quería una vida plena y feliz, una vida construida con amor, respeto y comprensión. Las semanas se convertían en meses, y Diego sentía que su vida estaba cambiando para mejor. La soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo se desvanecía poco a poco, reemplazada por la compañía cálida de Ana. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, Ana le dijo: «Diego, he estado pensando mucho en mi vida. He estado en muchos lugares, he conocido a muchas personas, pero nunca he sentido una conexión tan profunda como la que siento contigo». Diego se detuvo, mirando a Ana con los ojos llenos de amor y admiración. «Yo también, Ana. Me siento completo contigo, como si hubiera encontrado una pieza que faltaba en mi rompecabezas». En ese momento, Diego sintió una profunda paz y satisfacción. Había encontrado la mujer de su vida, la mujer que lo complementaba, la que lo aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos. No importaba que fuera diferente a las demás, no importaba que no encajara en los cánones de belleza que la sociedad imponía. Ana lo amaba por quien era, por su corazón valiente, por su alma noble y por su espíritu libre. Sin embargo, la felicidad de Diego no duraría para siempre. Un día, recibió una llamada de su madre. «Diego», dijo su madre con voz temblorosa, «tu padre ha tenido un accidente. Está muy grave». El corazón de Diego se encogió de dolor. Corrió hacia el hospital, con Ana a su lado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La noticia del accidente de su padre lo dejó devastado. Se aferraba a Ana con fuerza, buscando consuelo en sus brazos. Ana, con su sabiduría y su fortaleza, le acompañó en ese momento de profunda tristeza. Y así, semana tras semana, la montaña se vestía de soledad.
La cabaña, antes llena de risas y sueños de futuro, ahora reflejaba el eco de pasos que ya no volvían. Juan, con su corazón un nudo de desilusión, se aferraba a la esperanza, a la certeza de que la próxima sería diferente. Pero la montaña, con su silencio implacable, parecía burlarse de él, recordándole con cada amanecer que no era un lugar para encontrar el amor. ¿Te imaginas la desesperación de Juan? La sensación de impotencia de saber que su propio deseo de construir una vida con alguien se estrellaba contra la realidad. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Te conformarías con la soledad o buscarías una forma, por improbable que fuera, de romper el ciclo? Esta historia, amigos, va mucho más allá de una simple travesía romántica. Es un viaje al corazón del deseo humano, a esa búsqueda eterna de conexión y compañía. Juan nos muestra que a veces, el camino hacia el amor no es el que esperamos, que a veces, la única forma de encontrar lo que buscamos es abriendo nuestra mente y nuestro corazón a posibilidades que nunca imaginamos. ¿Están listos para descubrir qué sucede cuando la montaña se encuentra con la mujer que desafía todas las expectativas? No se olviden de suscribirse al canal para no perderse el próximo capítulo de esta historia. Comparte este video con tus amigos si te ha gustado. Y, por favor, deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué piensas de Juan y de su búsqueda del amor. ¿Crees que encontrará la felicidad? ¿Qué consejo le darías?